Buenos días de nuevo en otro jueves en el espacio de los rincones de la mente dentro de Jaén Plus Radio. Este espacio de psicología y salud mental donde, bueno, lo que estamos viendo cada semana una cuestión un poco así distinta, especial. Quiero que siempre sea entretenida, divulgativa, informativa y sobre todo normalizadora de lo que es la salud mental. La semana pasada pues estuvimos tocando un tema de psicología y cine, y ya miro a nuestra invitada, que ahora paso rápidamente a presentarla, que el cine terapéutico, y realmente pues fue un programa que está gustando bastante. Y hoy nos visita ya directamente, paso a darle la bienvenida de nuevo. Digo de nuevo porque ya estuvo con nosotros Marisa Gómez Armentero. Buenos días de nuevo, muchas gracias por estar aquí de otra vez. Muy buenos días y gracias a vosotros por la invitación siempre. Bueno, Marisa ya estuvo con nosotros, no tienes que dar esas gracias porque ya te digo, estamos agradecidos a ti también y a tu disponibilidad. A pesar de esa agenda que tienes, que siempre hay que acordar con tiempo, desde luego. Ya estuvo con nosotros en un programa sobre los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, y hoy vamos a tocar un tema también de bastante, si no trascendencia, por lo menos relevancia, un tema de mucha sensibilidad, un tema propiamente de salud mental, y ese tema que nos hemos preparado y que realmente Marisa Gómez, como psicóloga, pues conoce bastante bien por su consulta, por cierto, consulta privada en el Paseo de la Estación número 13, y en donde podéis también seguirla en la página de psicólogajaen.com, es así, ¿no, Marisa? Ya digo, se ha preparado un tema que es el siguiente. Veréis aquí en el croma un dibujo así sacado de inteligencia artificial sobre una persona que de alguna manera está sufriendo. Y está sufriendo un cuadro, ya directamente lo digo, que es el de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Un tema, ya digo, sugerente, relevante y que tiene su trascendencia y que tiene su, bueno, más o menos importancia y gravedad, y sobre todo para aquellas personas que lo sufren y las personas que están a su alrededor. Para ello, ya digo, contamos con Marisa Gómez y bueno, mejor que tú nos podrá dar luz a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Pues ya directamente, sin más preámbulos, ya digo, nos podéis seguir toda la gente que quiera en la página de internet y en YouTube también. Ya estamos en YouTube, como ya sabéis, de hace ya pues 3 meses. Podéis seguir el programa si queréis en directo, y si no, pues en los podcasts o en la propia página de YouTube, Jaén Plus Radio. Marisa, vamos ya directamente al tema. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC? El TOC, pues como bien has dicho, es un trastorno mental, ¿vale? Caracterizado fundamentalmente pues por lo que el mismo nombre indica, obsesiones y compulsiones. Es decir, ¿qué son las obsesiones? Pues son pensamientos, son preocupaciones, como una inquietud importante que es muy persistente, es muy recurrente, que nos genera muchísimo malestar y muchísima ansiedad, ¿vale? Pues las típicas de miedo a tener cualquier tipo de problema, de morirme, miedo a la ansiedad, miedo en esa angustia, la necesidad de tener las cosas como en orden, la necesidad de tener que comprobar constantemente que no estoy en peligro, que la casa no va a salir ardiendo, que he desenchufado los radiadores, todo ese tipo de pensamientos, ¿no? ¿Qué son las obsesiones? Pues precisamente esos comportamientos que van... compulsiones. Comportamientos son pues eso, comportamientos destinados a mitigar la angustia que me produce esos pensamientos que tenía previos. Entonces, con la necesidad de rebajar el malestar, la ansiedad, emito una serie de conductas que también son muy recurrentes, que son muy repetitivas, con el objetivo, como digo, de eliminar la ansiedad. Efectivamente, de base esa ansiedad está ahí, ¿no? Porque hablaremos después de las comorbilidades, pero que realmente, porque se puede en principio en un primer diagnóstico, ¿no? Casi puedes decir, bueno, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, puede ser algo ahí, pero ya cuando se van manifestando esas obsesiones, esos pensamientos irracionales, sobre todo incontrolables, ¿no? Lo más preocupante, yo creo que el tema de las personas con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, son que esos pensamientos son difícilmente controlables, ¿no? Claro, como todos los pensamientos que vienen, le llamamos pensamientos irracionales, automáticos, ¿no? Los pacientes
comentan mucho el sobrepensar. Es una palabra que yo no había oído, pero que muchas veces... Sobrepensar, ¿no? Sí, últimamente me lo comentan mucho. Es que sobrepienso mucho. Son ideas que vienen automáticas, que no podemos controlar, y cuanto más queremos controlarlas, más persistentes se hacen también. Es como un círculo vicioso también para ya esta introducción que estamos hablando de los TOC, ese círculo vicioso que se crea a raíz de, tengo unos pensamientos obsesivos, irracionales evidentemente, la mayoría de ellos, en donde no puedo controlar, mi mente de alguna manera no puede controlar, y tengo que aliviarlos con una compulsión, con una actuación, con un comportamiento, porque si no lo alivio, el estrés, la ansiedad, sigue cada vez mayor. Claro. En psicología hablamos de reforzamiento, ¿no? El reforzamiento inmediato, reforzamiento intermitente a largo plazo. Entonces esto existe mucho en el TOC. Es decir, la curva de ansiedad sube muchísimo al tener ese tipo de pensamientos. Pues que no sé si he apagado el gas, no sé si he cerrado la puerta. Ahí la película de Tok Tok se ve muy bien, muy exagerado obviamente, pero es cierto que se ven ese tipo de obsesiones. Claro, mi mente me dice que estoy en peligro, porque la casa puede salir ardiendo, porque no está en orden o en simetría determinadas cosas, porque he tocado algo y me puedo contaminar, miedo, ¿no?, a la enfermedad, a tal. Entonces, esa ansiedad, ¿cómo aprende nuestro cerebro a eliminarla? Como hemos dicho antes, a través de la conducta, de la compulsión. Entonces, creo que no he apagado el gas, ¿qué voy a hacer? Ir a comprobar. Compruebo. Cada vez que compruebo, ¿qué le estoy diciendo a mi mente? Que necesitas comprobar para saber que todo está. En ese momento la ansiedad decae muchísimo. Acabo de comprobar que el gas está apagado. ¿Cuánto me dura esa calma? Muy poco. Hasta el siguiente acto o pensamiento obsesivo, ya puede ser fuera de la casa, tal, en donde te vuelve otra vez a hacer ese acto compulsivo de alguna manera para aliviar esa ansiedad. Y ese círculo vicioso... Porque lo va reforzando, porque yo aprendo a calmar la ansiedad a través de la conducta. Es serio ese tema. Es muy complicado por el sufrimiento que genera, porque que interfiere mucho en una vida cotidiana. Es lo que decía en la peli, se ve como pues necesito comprobar, ¿no? Y venga, sí, y he cerrado, voy. Y en la película Rory de Palma, que era en este caso, voy en el autobús, consigo montarme en el autobús, pero a mitad de camino creo que no he cerrado la puerta, tengo que volver a bajarme. Ya digo, de una manera muy exagerada, pero es así como realmente se vive, ¿no?, esta angustia. Es realmente una angustia, lo que tú dices, de alguna forma una angustia vital cuando llega esto a ser una cuestión totalmente descontrolada, y ya digo, no solo para el paciente, sino para las personas que lo rodean o la rodean. Seguimos con la introducción un poquito. La población, por lo que yo he mirado, estamos hablando del 2% aproximadamente a nivel mundial diagnosticado con esto, y da igual entre hombres y mujeres, no existe una relevancia mayor en uno u otro. Cuéntanos tu experiencia. Hay más probabilidad, es más frecuente en chicos, ¿no?, en hombres que en mujeres, pero es verdad que no es un tanto por ciento mucho más elevado. Con esto de los datos, la probabilidad de que ocurra, yo siempre tengo el mismo problema. Y es que, hay que ponerlo un poco en, ¿no? Claro, no se sabe. Hablamos de los diagnosticados, pero hay muchos casos que no se diagnostican. Este tipo de trastornos, por ejemplo, el TOC, son muy avergonzantes también. No se comentan. No se comentan, pero sí son observables por el exterior y por los demás. Sí. Pero el que una persona se lave mucho las manos por miedo a contaminar, pues bueno, se puede ver hasta normal, ¿no? Pero claro, el problema es cuando eso ya me está incapacitando, cuando ya no puedo abrir puertas, cuando no consiento que nadie entre a casa de la calle, o cuando alguien entra tengo constantemente que estar lavando pues las fundas del sofá. Si vengo de la calle tengo que quitarme la ropa y lavarla. Claro, es que muchos de esos comportamientos son muy individualizados, quiero decir, que no se ven, a no ser que convivan. Muchas veces no lo dice la familia, pero son manías. Rituales que ya digo que tienen que hacer este tipo de personas diagnosticadas con un trastorno obsesivo compulsivo, sí o sí. La palabra ritual. Exacto, es que estamos hablando de ansiedad y de angustia. Realmente, además, esto ha crecido mucho, el trastorno obsesivo por miedo a contaminación no ha crecido mucho a raíz del COVID. Nos decían que teníamos que lavarnos mucho las manos, que teníamos que tener cuidado con lo que tocábamos. Eso ha generado mucho trastorno obsesivo compulsivo, pero de rituales de limpieza.
perdón. Entonces nos encontramos con mucha dermatitis también, la necesidad de lavarse constantemente las manos, de estar lavando constantemente la ropa, de estar limpiando la casa también constantemente. El tema del COVID hizo daño, mucho daño en los temas a nivel afectivo, a nivel mental, en muchas cuestiones, pero concretamente en las personas con este tipo de sintomatología previa, bueno, pues se le ha exacerbado. Marisa, una cuestión, todos los TOC tienen ambas partes, la obsesión, evidentemente, la compulsión, ya directamente me dicen, no, explícanos para que también nuestros oyentes sepan, oye, si yo soy obsesivo, y te voy a hacer después otra pregunta sobre el perfeccionismo, pero vamos siguiendo el guión. A ver, hablamos de todo, trastorno obsesivo compulsivo. Lo general, lo normal es que aparezcan juntos la obsesión y las compulsiones, pero hay determinados casos que no ocurren. A veces pues nos tenemos los pensamientos, ¿no? Es que estoy dándole vueltas constantemente a un pensamiento. Por ejemplo, las obsesiones con respecto a ideas tabú o pensamientos como más de tipo sexual. No lo hablo directamente, pero pues a lo mejor estoy pensando que tengo relaciones con mi primo, o con mi hermano, o con mi... Claro, eso nos avergüenza mucho. Obviamente ahí ya no está la compulsión, pero sí está la obsesión. Veremos y estaremos viendo que son temas serios, temas propiamente de salud mental y que, como ya más o menos los que conocen el programa de los rincones de la mente, pues veremos que al final vamos a llegar al tema, evidentemente, de cómo tratar todo esto, porque es serio lo que está diciendo nuestra compañera psicóloga Marisa. Marisa, estoy viendo también cada vez más que se diagnostica no solo en la adolescencia, ¿no?, y en la adultez, la primera edad adulta, sino en la infancia, más que infancia, primera parte de la adolescencia, 11, 12, 13 años, ¿es así? Sí. Es que estamos hablando de salud mental, que cada vez los problemas aparecen antes, cada vez nos estamos encontrando, quizás también pues irá un poco la presión social a todos los niveles, pero sí, nos encontramos con niños pequeños que muchas veces los padres nos dicen, son manías, que se le mete una manía de comprobación o de cuando me acuesto, o sea, que el nene se acuesta y hasta que las zapatillas no están en orden, en paralelo a la cama, no consigue dormirse, o hasta que no rezamos juntos, no consigue dormirse. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando estábamos estudiando este tema y lo valoráramos después, decíamos una palabra que se asocia mucho al tema de esos pensamientos intrusivos, descontrolados, incontrolables, y tenía una palabra muy curiosa, que era la de rumiaciones, sí, ¿no? Sí, son rumiaciones como en cualquier otro trastorno mental, son ideas persistentes, o sea que no es que me venga una idea rara, sino que no quiero pensar en eso y vuelve la idea, ¿no? Muchas veces yo le digo a mis pacientes, intenta pensar en una manzana, intenta no pensar en una manzana roja. Nada más que el hecho de no querer pensar algo ya hace que lo pienses, ¿no? Claro, en las obsesiones, como es que son tan intimidantes y son tan angustiosas, la persona no quiere estar dándole vueltas a eso, pero es que no lo puede evitar y cuanto menos quieres pensarlo, obviamente más aparece. Esa terapia de detección del pensamiento y tal, es que tiene que ser complicado más en estos pacientes todavía, ¿no? Vamos a hablar un poco y seguimos evolucionando en el programa, en el guión. Causas, Marisa, causas. ¿Existe alguna etiología de este tipo de trastorno en concreto de los TOC? No se conoce una causa especial, ¿no? Pero sí se tiene, como en casi todos los trastornos también, pues tenemos pues los factores genéticos, que podemos pensar que hay una cierta correlación. Pues si hemos tenido padre o algún familiar con TOC, la probabilidad puede ser más alta. Factores biológicos, se conoce, no sabemos exactamente qué partes, pero sí el funcionamiento de una persona, del funcionamiento del cerebro de una persona con TOC es distinto al de una persona sin TOC, ¿no? Trauma en la infancia, no sé, cuestiones de este tipo, no saber gestionar las emociones. Claro, cualquier factor puede condicionarnos o nos puede hacer un poco más vulnerables. Y luego hay ya factores que precipitan el trastorno. Si tenemos ciertos factores genéticos, pues una situación estresante, un divorcio de los padres, una muerte de un familiar o un bullying en el colegio, cualquier factor de este estilo puede precipitar los trastornos mentales. Son acontecimientos traumáticos que hay chicos, chicas, ya desde la primera adolescencia, pues pueden perfectamente llevarlos adelante sin problema, y hay otras personas, evidentemente por este tema hereditario o simplemente la estructura genética o por la predisposición, le afectan muchísimo más este tipo de traumas, ¿no? Y pueden empezar a crear sintomatología obsesiva compulsiva. Sí, por eso también es importante conocer, ¿no? Y todo el trabajo que se está haciendo desde salud mental, porque los papás
queriendo ayudar muchísimo siempre, pues no le damos importancia a estas cosas, es que son tonterías. Se le meten una manía al chiquillo que es que, claro, encima de que siento esa angustia, mamá y papá me regañan cuando tengo que comprobar, cuando digo apaga la luz o no sé si, y me levanto a poner las zapatillas, y eso genera una angustia añadida, ¿no?, a la persona, al niño que no está sabiendo gestionar. Mirad, acaba de decir Marisa una palabra que es la de manías, ¿no? Eso son manías del niño, que seguimos utilizando esa palabra. Realmente el tema del trastorno obsesivo compulsivo hace años se llamaba además incluso diagnosticado dentro de los propios trastornos psicóticos, una psicosis maníaco depresiva. Es decir, ha cambiado el término de realmente, la verdad que era peyorativo. Bueno, esto tampoco, esto también obsesivo compulsivo, pero bueno, era lo que antes se llamaba, era un maníaco depresivo, tal. Pues esto eran estas personas etiquetadas así, ¿no? Por eso a mí la etiqueta me gustan tampoco. Desde luego que sí. Mirad, hay una cuestión que no quiero que se me pase y también desde ya hay que dejarla asentada, y es el tema que te quería decir antes, la dualidad perfeccionismo, obsesión compulsiva, o llegar a ser la obsesión de tipo compulsivo. Todo el mundo que dice, bueno, yo soy un poco perfeccionista, o en tales aspectos soy perfeccionista, en tales otros no. A ver si la gente vamos a creer que porque tengamos los síntomas que vamos a ver ahora ya somos obsesivos compulsivos todos. Hay que diferenciar lo que es el perfeccionismo y, sobre todo, como todo en el tema de salud mental, cuando no afecta, me imagino, a nivel de su vida normalizada. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre ese perfeccionismo en una persona a lo que estamos hablando de este cuadro ya concretamente? Perfeccionismo no tiene nada que ver con el tema de obsesiones, simplemente tiene que ver más con un problema de autoestima y de inseguridad. Vale. Es decir, yo necesito hacer las cosas bien para validarme, para pensar que lo estoy haciendo bien, que puedo hacerlo mejor, porque eso me da, pues, lo que te digo, ¿no?, esa validez frente a mis padres, frente a los compañeros, frente a los profesores, frente a compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Tiene que ver con una autoestima más baja y más insegura. El tema de las obsesiones no tiene que ver con eso. El tema de las obsesiones tiene que ver con miedos, con angustia, a que si no rezo 3 Padres Nuestros antes de acostarme, va a pasar algo malo. No tiene nada que ver. O sea que ya sabemos, nos dice la psicóloga que todas las personas que creamos que somos o son un poco perfeccionistas, tampoco tiene que serlo en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ni tienen por qué preocuparse por decir, porque el perfeccionismo extremo es uno de los síntomas claros del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, que no nos creamos aquí que estamos ya el 2% de la población vamos a subir a raíz de este programa al 15 o al 20, no, ni mucho menos. Exacto. Hemos hablado sobre los síntomas más importantes. Yo lo he identificado aquí incluso como síntomas físicos, palpitación, enfermedades psicosomáticas. Cuéntanos un poco cuáles son los síntomas físicos de las personas que sufren TOC. Pues las consecuencias de lo que estamos hablando, es decir, angustia, ansiedad, ¿no? Pues como cualquier otro trastorno que podamos padecer, la ansiedad, el malestar, la sudoración fría, el verme en peligro. Si es que es un sistema de respuesta que tiene nuestro cuerpo ante el peligro. Si creo que me voy a contaminar o me he contaminado al ir en el autobús, pues obviamente mi vida corre peligro, y hasta que no consigo lavarme las manos, pues no estoy tranquilo. Claro, por ejemplo, en este TOC de limpieza, de lavado de manos, existen consecuencias físicas añadidas, que son pues las dermatitis también, porque es verdad que encontramos personas con las manos muy agrietadas y las manos en muy mal estado. El tema en esos síntomas que vamos a ver ahora, efectivamente, de limpieza, ¿no? Existen distintos tipos de TOC, ¿no? Uno de ellos es otros tipos de síntomas a nivel físico pueden ser problemas gastrointestinales, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, problemas de conciliar el sueño, ¿no? Es decir, problemas incluso vasculares de tipo cardíaco. Claro, todo lo que tenga que ver con el malestar y con la ansiedad. Es que no olvidemos que estamos hablando de ideas recurrentes, muy persistentes, y que nos hacen sentir que estamos en peligro. ¿Agotan a las personas? Mucho. Digo, físicamente, ¿les quita la energía? Muchísima, porque además es que interfieren muchísimo en su vida cotidiana, pierden mucho tiempo, y ellos son conscientes, pero no pueden evitar hacerlo. Es decir, que si pues no vaya a comprobar, ¿no? Qué fácil es decirlo y qué difícil hacerlo. La persona que va a comprobar no lo hace porque quiere, o la persona que sabe que se está destrozando las manos no lo hace porque quiere. Es que intenta escapar de un peligro, y como todo, pues a nivel somático, pues todo esto se somatiza, ¿no? Decíamos temas de tipo vascular a nivel tensional, ¿no? La tensión alta, problemas en las digestiones, el no dormir bien,
el estar pendiente constantemente de si lo he hecho, si no lo he hecho, si me he lavado, si no me he lavado, si me he contaminado. No quiero pensar en determinadas cosas, la angustia vital que eso conlleva, el sentimiento de culpa. Hay muchísima culpa también en este tipo de trastornos. Has dicho una palabra, angustia, ¿eh? Angustia, lo has dicho en varias ocasiones, qué importancia tienen estos cuadros, y la verdad que es un tema serio. Bueno, uno de los síntomas también que yo en alguna ocasión lo he visto, no es que sean de los más normales de los TOC, es la lentitud obsesiva, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, personas que realmente son lentas a la hora de actuar, porque el cerebro como que les tiene maniatado. Cuéntanos un poquito. Es lo que hemos hablado antes, la manera en la que funciona el cerebro de una persona con TOC es un poco distinto a una persona que no tiene TOC. Entonces que pierden muchísima energía en los rituales y en los pensamientos. Se ven agotados estas personas. Claro, no es que sean, no sé, ¿cómo decirlo? ¿No? Que haya ningún tipo de retraso ni ese, sino que la lentitud viene en la manera en la que enfrento los estímulos que el mundo me presenta, porque estoy pensando constantemente, estoy constantemente rumiando, como hemos dicho antes, estoy constantemente con una sensación de peligro. La mente está alerta ante el peligro. Entonces, cuando estamos en alerta y pensamos que estamos sometidos a un peligro, no podemos centrarnos en otras cosas. Mira lo que acaba de decir la psicóloga. Están esas personas en continua alerta. En fin, vamos evolucionando en el programa. Existen distintos tipos de TOC, sobre todo hemos dicho de limpieza, ¿no? De verificación, de orden, de acumulación de cosas, sobre todo de perfeccionismo. Todos tienen más o menos su importancia. ¿Se dan unos más en consulta que otros? Sí. El de limpieza, sobre todo. El de limpieza es el que más, y el de orden. Yo recuerdo un paciente, porque hay algunas cosas que recuerdan, ¿no? Más significativamente. Sí, que te impacta a pesar de... Sí, que son bueno, más... Marisa lleva 25 años desde que abrió su consulta. pero soy muy joven. Sí, bueno, estoy hablando casi desde que terminó la carrera. Sí. Recuerdo un paciente que me decía que cuando hacía la colada, si no tenía las pinzas del mismo color que la ropa, no podía colgarla. Entonces, si iba a colgar un jersey rojo, tenía que ser con pinzas rojas. Si tenía que tender pues un pantalón marrón, las pinzas tenían que ser marrones. Y si tenía un jersey verde y no tenía pinzas verdes, no podía tenderlo, porque algo malo iba a pasar. Entonces, daros cuenta de cómo van anticipando las personas este tipo de cuestiones y tienen que hacer esas compulsiones, base a esas obsesiones, para anticipar de que no ocurran otras ciertas cuestiones, y sobre todo relajar la ansiedad, como bien decía antes, que después se volverá a manifestar en otras cuestiones. Imaginaros a nivel social esto cómo influye, a nivel de pareja, a nivel laboral, aunque sea resumidamente, cómo influye. Me imagino que tiene que ser un poco angustioso, ¿no? Cuando estamos en pareja o para los familiares, se vive de una manera muy, muy negativa, porque claro, es los rituales, el tiempo que se pierde, y no solamente el tiempo que pierdo en comprobar o en poner todo en orden, o en no poder hacer la colada, o en no poder asomarme al balcón, porque otro toque ahí es miedo a perder el control de los impulsos, a pegar un volantazo, a tirarme por el balcón. Entonces, eso se vive de una manera muy negativa por parte de la familia, porque no podemos ayudar, o pensamos que no podemos ayudar, ¿no? Pues no compruebes, pues no vayas, pues no, pero deja de pensar, pero no pienses, pero ¿de qué te vas a contaminar? Si no ha pasado nada, ¿no ves que intentamos racionalizar las emociones? Que eso es muy complicado, ¿no? A nivel laboral, me imagino, ¿no? A nivel de relaciones sociales, en todos los No aspectos. puedo salir a la calle porque si salgo me contamino, no puedo tocar. O a la hora de comer o tomar una cerveza, ¿quién habrá bebido en el vaso? ¿Quién habrá...? A ver, estamos hablando de casos muy extremos. Estamos hablando de todas las enfermedades tienen sus graduaciones. Estamos hablando ya en casos importantes, ¿no? Desde luego que sí. Pero una cosa es no poder salir, con lo que me condiciona mucho, y otra cosa es salir y generar ansiedad, que eso sí es más común. La gente intenta hacer una vida más o menos normalizada, pero lo viven con angustia. Ya, todo esto se trata, que vamos a llegar, sí. Digamos que vamos a llegar a ese aspecto. Ya digo, síntomas de tipo obsesivo, pues miedo a esa contaminación, dudar y tener dificultades para lidiar con la incertidumbre, pensamientos no deseados.
síntomas de obsesión, pues por ejemplo, estrés intenso cuando los objetos no están ordenados, como bien decía Marisa, o evitar esas situaciones. Por eso vamos a hablar de las comorbilidades, porque resulta que hasta qué punto el TOC tiene también ahí un poco asociado, añadido o se enmascara con otras cuestiones. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, una personalidad evitativa, por ejemplo. Claro. ¿Trastorno de personalidad? Sí, pero no es que vayan juntos, sino que se pueden dar, sí. ¿Vale? Que no es necesario que si aparece un trastorno aparezca también el otro, ¿no? Trastorno de personalidad, pues del tipo, los que lo viven más con esa angustia, algún tipo de trastorno de personalidad que podemos confundir con un límite, pues cuando se nos va mucho al extremo, o cuando si no me deja hacer el ritual que necesito, pues me enfado, tengo comportamientos agresivos. Por supuesto, la ansiedad, los estados anímicos, eso es lo que más latente está en estos cuadros, desde luego que sí. Exacto. El tema de... Pero esas personalidades evitativas también son importantes. Y los síntomas de compulsión, como bien ha dicho Marisa, pues lavar y limpiar, comprobaciones constantes, contar, ordenar, el tema de la verificación sobre todo y de la perfección. Ya digo, son cuestiones desde luego que ahí están y que según la graduación, como decíamos, tendrán más o menos gravedad. ¿Cuándo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica un caso de este tipo? Porque tiene que ser complicado. No decirle a una persona, oye, según yo, como en mi experiencia en psicología, aparte de salud mental, etcétera, pero como psicóloga clínica en tu consulta, decirle, puedes tener trastorno obsesivo compulsivo. Pues en el momento en el que tú le das nombre a lo que el paciente trae, suele mitigar bastante la angustia, porque le da sentido un poco o enmarca, ¿no? Que no se está volviendo loco, que no son manías, que no son tonterías, sino que eso es un trastorno mental, y cuando hay un diagnóstico obviamente también hay un tratamiento. Entonces eso mitiga como la angustia y el malestar. Intervención, vamos ya a cerrarnos porque nos quedan 10 minutos, el tiempo pasa que vuela, 10-12 minutos tenemos aproximadamente. Vamos a centrarnos, si te parece, evidentemente en los tratamientos. Vamos a ver, este tipo de personas necesitan, ya digo, siempre en base al estado gradual en el que se encuentra de la enfermedad, un tipo de tratamiento y hay algunas veces pues otros añadidos. ¿Cómo se trabaja en consulta clínica, en consulta de psicoterapia a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo? Primero hacemos mucha psicoeducación, es decir, le explicamos al paciente lo que le está pasando y el por qué le está pasando, que es un funcionamiento de la mente. Le hablamos del tema de refuerzo, de cómo en cada compulsión la obsesión se magnifica, ¿no? Y luego vamos directamente a explicar en qué consistiría el tratamiento, sobre todo a nivel cognitivo-conductual. El que mejor nos está funcionando es la terapia de exposición con prevención de respuesta. Perfecto. ¿Eso qué significa? Sí, pero explícalo exactamente, porque no sabemos, pero es bueno que lo digas, claro. Porque y funciona. Sí, funciona y funciona muy bien. Es decir, lo que hacemos es, como digo, en esa psicoeducación le explicamos al paciente lo que son las obsesiones y entonces nos vamos a exponer a ellas. Previamente le damos los recursos necesarios para saber lo que va a sentir, cuál es la ansiedad, cuál va a ser su malestar, etcétera. Una vez que el paciente aprende lo que es la obsesión, cómo hacerla venir, cómo no temerle, lo que es la prevención de respuesta, significa que no le vamos a dejar que haga la compulsión. Efectivamente. Obviamente. Eso es lo importante y funciona la terapia. Exacto. Pero no podemos decirle no lo hagas, no te lavas las manos. Porque si la persona en ese momento no se lava las manos, la ansiedad se le va a disparar. Por eso previamente tenemos que trabajar lo que son técnicas de reducción de ansiedad, técnicas o de relajación o de control emocional, gestión, que sepa lo que le está pasando, que no va a pasar nada, que es mejor no quedarse en el sitio, sino salir, distraerse, tal, porque la ansiedad se le va a disparar. Por eso en muchos casos también acudimos a los psicofármacos. Te iba a decir, a nivel de medicación, ¿qué tipo de psicofármacos normalmente se suelen recetar, recomendar por parte de Normalmente hablamos de inhibidores en la recaptación de serotonina. Lo que hacemos es que intentamos que en nuestro cerebro, en el cerebro del paciente, haya más serotonina. Sabemos que la serotonina pues es un estabilizador del estado de ánimo. Entonces también mitiga las crisis de angustia si necesitamos algún ansiolítico y demás.
sobre todo para saber controlar esa subida que hay al no poder hacer la compulsión. Desde luego. Esto se hace de manera gradual, no es que si estoy acostumbrada a lavarme las manos 20 veces al día, de ahí no podemos pasar a cero. Entonces vamos haciéndolo de manera gradual. Tienes que tener contacto con salud mental, con el psiquiatra, claro, de referencia de esta persona, pues porque realmente si no vuestro trabajo también os costaría más tiempo, porque de por sí tiene que ser largo el tratar. Y tiene cura, por cierto, pero total. Pues como los resfriados. Quiero decir, una persona se resfría y te recuperas de este resfriado. ¿Eso significa que no vas a volver a resfriarte en la vida? Pues no. Es decir, cuando una persona desarrolla cualquier tipo de patología mental, sabemos que es vulnerable y sabemos que pues, estás como más predispuesto, ¿no? En los tratamientos yo siempre digo que en los tratamientos aprendemos recursos para hacer frente a las crisis. Tú ya tienes los recursos, esta crisis puede que la hayas superado, pero eso no te dice, nadie nos asegura que dentro de 2 años vuelva a tener otra crisis. Está claro. Marisa, volvemos entonces a lo que estábamos hablando ahora mismo. El tratamiento vuestro a nivel terapéutico, ¿no? Evidentemente mejora siempre y cuando también exista un tratamiento farmacológico. No siempre es necesario. No siempre es necesario. Eso es lo que te quería decir. No siempre es necesario. No, porque va a depender mucho de cómo son esas obsesiones de recurrentes, ¿no? Depende del tiempo de evolución. No es lo mismo una persona que acuda a consulta porque lleva un tiempo molesto a una persona que acuda ya con años, con cierta cronicidad. Entonces necesitamos medicación a veces para que nos ayude a bloquear los pensamientos, pero a veces la persona evoluciona bien sin la necesidad de tomar medicación. Desde luego. Vamos a ver, hay estrategias, me imagino, eficaces también para este tipo de personas que son, como tú bien dices, de tipo psicoeducacional, pero también tan sencillas como, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Sí. Me está hablando de la serotonina, me está hablando de otras cuestiones que mucha gente dice, bueno, yo no hace falta que vaya a consulta psicológica, no creo que tenga un TOC, no, desde luego no ir a salud mental ni a psiquiatría, pero ¿qué se pueden hacer para, de alguna forma, prevenir este tipo de cuestiones en la vida rutinaria, tan sencilla como eso, hacer deporte, cuestiones? Como todo, tener una vida social también buena, tener amigos, tener pues gente con la que compartir, ¿no? Pues un café, una fiesta, si notas cualquier cosilla, cualquier malestar, no agravarlo, es decir, no pensar que es que voy a tener un problema, no generar esa angustia, sino lo puedo manejar perfectamente, me voy a dar un paseo, voy a correr, voy a llamar a una amiga, a tomarme un café, ¿no? La mente no es lineal, es decir, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades y no por eso tenemos ningún tipo de patología. ¿Y qué empeora el TOC? El trastorno obsesivo compulsivo. El estrés. Totalmente. Es decir, el estrés. Situaciones de estrés, situaciones que no sabemos manejar, ¿no? Cualquier tipo de estrés laboral o bullying en el colegio o muerte de un ser querido, de un familiar o un mal de amores, cualquier situación de estrés lo agrava. Esa predisposición que tiene mucha gente a sufrir este tipo de cuestiones con cosas que a lo mejor realmente en otras personas evidentemente no. Exacto. Marisa, ya te digo, hay mucho que hablar sobre este tema, sobre el tema del TOC, pero no sé, ¿tú tienes alguna cuestión que te llamara la atención? Me has dicho esta persona. Yo tengo muchos ejemplos que podría decir aquí, ¿no? Personas que, no sé, quizás en cualquier actividad que tardamos los demás 5 o 10 minutos, estas personas necesitan pues media hora o 3/4 de hora, porque realmente lo que están haciendo le está costando, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo, algo que nos quieras así contar de tu consulta que te haya llamado que todo hay? Recuerdo una chica que era eso, después del COVID, tenía las manos destrozadas de tanto lavárselas y ella vivía con sus padres y cada vez que venía alguien de fuera era horrible porque tenía que... fuera una visita, su tía, su prima, los sofás los había cubierto con jarapas, cada vez que alguien se sentaba tenía que lavar las jarapas, tenía que lavar. Ella se duchaba y la toalla iba inmediatamente a lavarse, no podía tener la misma toalla 2 veces, o la ropa, salía aunque fuese a tirar la basura, la ropa iba a lavarla toda, ¿no? Son, ya digo, personas que en definitiva sufren. Sí, mucho. Mira, hay un TikTok que a mí
me hizo gracia en el sentido de que representa bien lo que es, lo hacen desde la ironía, desde la... El TikTok también tienen sus tics, Sí. Muchos de los TOC. Sí. El TikTok TikTok es la red social, ¿no? Ya. Exacto, que se ve pues una chica, una mamá o papá o quien fuese, ¿no? Planchando, desenchufa la plancha y se va. Y piensa, ¿y desenchufado? Vuelve, ¿no? Recurre, sí, está desenchufado. Se vuelve ahí un poquito más lejos, ya ha salido de casa, no estoy tranquila, vuelve. Y así varias veces hasta que al final coge la plancha y se la mete en el bolso, ¿no? Como para decir, realmente tengo que comprobar constantemente que la plancha está desenchufada. Llevándola en el bolso no hay ningún problema. A ver, el TikTok lo hace, ¿no? En clave de humor, pero es que esa es la angustia que vive la Efectivamente, persona. Mirar, ejemplos podríamos poner, pues yo no sé, se nos va a pasar el tiempo muchísimo, Marisa, y mucha gente tendrá que no estar oyendo y viendo, pues dirá, sí, eso le pasa a mi vecino, le pasa a mi amigo, por no decir me pasa a mí o le pasa a mi marido o a mi mujer. El subir, el dejar, cerrar la puerta y estar en el ascensor y cuando llega abajo volver a subir, volver a comprobar la puerta si la ha cerrado, volver a bajar el ascensor y cuando está, volver a subir otra vez. Sí, eso es lo que genera, ¿no? Problemas, que no suba, es que no puedo evitarlo, tengo que subir. Estos son, como hemos visto, los más comunes, pero hay algunos TOC que un poco diferencian de lo que son las fobias de impulsión, pero que eso no se habla, no se comenta, pues eso es muy avergonzante. Y es el miedo, como hemos dicho, de perder el control. Miedo a subir a atender a la terraza y no puedo porque creo que me voy a tirar. O miedo al ir conduciendo y pegar un volantazo y matar a quien vaya conmigo, ¿no? O el miedo a estar cocinando, tener un cuchillo y poder clavárselo a... Entonces son obsesiones que generan mucho malestar, porque obviamente no es algo que hace racionalmente, que no es algo que quiere, pero que en algún momento ese pensamiento se ha cruzado de una manera muy automatizada, te ha sorprendido tanto, te ha generado tanto miedo que te lo queda. Y ahora la compulsión es, pues no subo a atender, la compulsión es no entro a la cocina, no puedo coger cuchillos ni objetos punzantes y genera mucho sufrimiento eso. Pues vamos a ver, mirar, tema serio, tema realmente serio, pero como siempre yo del principio que empezamos con este programa de Los Rincones de la Mente, siempre queremos dar esa visión positiva, ¿no? Y en donde se dice y bueno, hay que verlo, cómo se trabaja estos temas, cómo se consiguen resultados. Y desde luego animo a todo el mundo que tenga cierta sintomatología, pues a que se pongan en terapia, ¿no? Sí, pero es que la tasa de recuperación es muy alta. Quiero decir, el saber lo que es un trastorno, en realidad es, vamos ya como dando el primer paso hacia su curación, ¿no? Hacia su superación. Entonces, hablar siempre de manera positiva con respecto a la salud mental, de que se puede trabajar y se puede recuperar la persona. Claro. Efectivamente, sí. Cada vez más y cada vez más se está trabajando este tema. Así que, bueno, pues ya digo, Marisa, nos está diciendo el técnico de sonido ya casi con gestos que hay que ir terminando. Ejemplos de toque, posibilidades de hablar, de comentar situaciones, pero bueno, si se ha hecho un resumen sobre lo que son los síntomas, sobre lo que son los tipos de obsesiones, cómo se hacen esas compulsiones para intentar apaciguar esas obsesiones y en definitiva esa ansiedad, hacernos la idea de lo que es el TOC, bueno, pues por lo menos esa es la cuestión. ¿Alguna cosa más, Marisa? Agradeceros como siempre la invitación y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Marisa Gómez Armentero, ya digo, psicóloga y psicólogajaen.com, ahí podéis tener su página web y ya digo, hemos querido trasladar pues este tema de salud mental de los trastornos obsesivos compulsivos que tienen su relevancia desde luego, pero que tienen su tratamiento y que cada vez más está funcionando tanto la terapia como la psicofarmacología en el caso que sea necesario. Lo dicho, muchas gracias, Marisa. Gracias. Y muchas gracias a todos por seguirnos en otro espacio más de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Hasta el próximo jueves.